Les saludo nuevamente, hermanos, paz a vosotros. Bueno, pues, siéntense, por favor. Voy a retomar, hermanos, la serie que estamos desarrollando, que es Llamados, Elegidos y Fieles. Llamados, Elegidos y Fieles, que está basado, hermanos, en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Como ya hemos hablado acerca del llamamiento, ahora estamos en la sección de la elección. Y quiero que abran su escritura, hermanos, por favor, en Romanos capítulo 9. Voy a referirme a esta parte de la escritura, hermanos. Romanos capítulo 9. Si ha sido tal vez para algunos complicado entender lo anterior, para esto va a ser más complicado. Pero yo espero en Dios que haya revelación de parte del Espíritu, que haya sabiduría de parte de Dios, esa sabiduría que no es animal, ni terrenal, ni diabólica, sino que es una sabiduría celestial, que es de Dios para sus hijos. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Si creemos, hermanos, en la Biblia como la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que toda la Biblia, toda la Escritura está inspirada por Dios, bueno, debemos aceptar entonces que Dios tiene el derecho de elegir a sus hijos y que el Señor tiene el derecho de escoger a quien formará parte de su esposa, que fue algo de lo que analizamos hace 15 días, cuando yo les preguntaba si ustedes habían elegido a su esposa, y hacía yo énfasis en esa parte. Si usted tuvo el derecho de elegir con quién casarse, cuánto más el Señor tiene derecho de elegir quién será su esposa. Y con la ayuda del Espíritu procuraré, hermanos, abundar en este tema basado en este capítulo 9 de Romanos. Y si no me es posible terminar este capítulo, lo continuaré en la siguiente parte, si Dios me da oportunidad. Se cuenta, hermanos, que un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro: es una declaración sumamente extraña. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el ministro respondió: sí, ciertamente es algo muy extraño, es una declaración muy extraña. Pero dígame, preguntó el ministro, ¿qué es lo que le parece más extraño de esta declaración? Y entonces la persona dijo: pues eso de que aborreció a Esaú. Y entonces el ministro respondió: vea usted cómo son las cosas y cómo estamos de manera diferente constituidos. Lo que a mí me parece más extraño, dijo el ministro, es que haya podido amar a Jacob. Porque no hay misterio más glorioso que el amor de Dios. Es decir, lo extraño no es que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo extraño es que haya amado a Jacob. Y es que esta es la esencia, hermanos, de la elección de Dios. Su amor por seres que no merecen su amor. Ninguna persona, como ya ha quedado demostrado, es digna del amor de Dios, no en su condición pecaminosa. Las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno. Hermanos, no hay ni siquiera uno. La pregunta es: ¿usted cree que Jacob era más digno de amor que Esaú? Es una pregunta muy interesante. ¿Jacob era más digno de amor que Esaú? Bueno, dejemos que la Biblia nos responda. Romanos 9, verso 9. Voy a leer del verso 9 en adelante. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré
y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Una cosa es clara, hermanos, en esta porción. Dios amó a uno y aborreció a otro. No obstante que ambos eran hermanos, Dios eligió a uno por encima del otro. ¿Por qué hizo Dios eso? Bueno, la primera parte del verso dice, verso 13, a Jacob amé. Esa palabra que se utiliza ahí para traducir amor, hermanos, es agapao, que es de donde viene agape. Se tradujo como amor. Y esa palabra significa amar mucho, hermanos. Amar mucho. Pero adicional a esto, hermanos, este es un amor deliberado. No es algo sin sentido, no es algo sin razón, es algo, hermanos, premeditado, es algo intencional, es algo preparado desde antes. Y esto es precisamente predestinación. Es un amor deliberado, es un amor que es intencionado, que es preparado desde antes, hermanos. Ahora vamos a echar rápidamente un vistazo a la vida de Jacob, porque algunos objetan, hermanos, que Dios en su presciencia sabía que Jacob creería en Dios y que a su tiempo le obedecería, y por esta causa Dios amó a Jacob. Si esto es así, hermanos, si esto es así, que Dios sabía que Jacob le obedecería y que creería en él en algún momento de su vida, entonces diríamos que la salvación descansa en el ser humano. No depende de Dios, depende entonces del hombre. Porque podríamos pensar entonces, siguiendo con esta línea de razonamiento, hermanos, que Jacob era un hombre íntegro y era un hombre temeroso de Dios, y que por sus méritos personales Dios lo eligió por encima de su hermano Esaú. Si esto es así, hermanos, la Biblia tendría que respaldar esto. Sería una hipótesis que estaría sujeta a una comprobación bíblica. Tendría que haber entonces suficiente evidencia en la palabra como para respaldar un pensamiento de esta naturaleza. Si no es así, entonces no queda más que en un esfuerzo, hermanos, estéril, infructuoso por parte del ser humano, en querer hallar algo bueno en sí mismo, para lo cual ganar o ser merecedor de la salvación, lo cual bíblicamente es así. El pasaje es claro, el pasaje es contundente, hermanos. El Señor dice, a Jacob amé. Eso quiere decir que Dios acompañó a Jacob durante toda su vida. La misericordia de Dios estuvo presente durante toda la vida de Jacob, en tanto que en la vida de Esaú no fue así. El texto dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, la palabra aborrecer, hermanos, es una palabra fuerte, es una palabra griega, miseo, con acento en la miseo, y es una palabra, hermanos, fuerte, que quiere decir odiar o detestar. Algunos dicen, hermanos, que podría significar amar menos, pero ese no es el sentido primario de la palabra. El sentido primario de la palabra es odiar o detestar. Cuando dice el texto entonces, a Jacob amé, diría a Jacob amé mucho, amé a Jacob deliberadamente, amé a Jacob intencionalmente, pero detesto a Esaú, aborrezco a Esaú, odio a Esaú. Esta palabra que se utiliza para traducir aborrecer está en otros pasajes que nos confirman la idea de lo que significa la palabra. En Mateo 5:43, hermanos, no pierda Romanos 9.
Pero acompáñenme a Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es la misma palabra que se utiliza en Romanos 9, aborrecer. No podría decir el texto, ama a tu prójimo y ama menos a tu enemigo. No, aborrecerás, odiarás, detestarás. Capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Si usted nota, hermanos, la palabra habla de algo extremo. Amará a uno, pero al otro lo aborrecerá. Amará a su prójimo, pero aborrecerá a su enemigo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Lucas 6, 22. Cuando los hombres los odien, cuando los hombres los detesten. Es la misma palabra, hermanos. Miseo. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Romanos capítulo 7, verso 15. Estoy hablando del significado de la palabra aborrecer, hermanos, porque ese es el contexto del pasaje. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo opuesto. Lo opuesto. Efesios capítulo 5, verso 29. Efesios capítulo 5, verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Un último pasaje, primera carta de Juan capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué nos revela la Escritura, hermanos? ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Que Dios amó mucho a Jacob, pero que detestó a Esaú. ¿Por qué Dios prefirió al menor sobre el mayor? No lo sé. Solo sé que Él lo hizo de esa forma. Que Dios deliberadamente decidió amar a Jacob y odiar a Esaú. Si miramos la vida de Jacob, hermanos, descubriremos, número uno, que su nombre significa suplantador. Suplantador, o el que toma del talón, del calcañar. Si usted ve la vida de Jacob, hermanos, usted va a ver que Jacob era un trinquetero. Jacob era mentiroso, Jacob era ventajoso, Jacob era embustero, hermanos. Su primer engaño se dio en la adolescencia. Cuando su hermano llega de casa, no de cazar, del verbo cazar, no de casa de hogar. La Biblia nos dice que Jacob era tranquilo, que Jacob le gustaba habitar en tiendas, que él era bueno para las labores de casa, de hogar, pero Esaú era otra cosa, hermanos. La Biblia dice que Esaú era valeroso, era impetuoso, era diestro cazador. Mientras uno le gustaba estar ahí en el hogar, hermanos, en las tiendas, al otro le gustaba salir de la casa para ir a cazar. En Génesis 25 encontramos un incidente, hermanos, que toma mucha relevancia, porque me describe cómo era cada uno de ellos. Por un lado, la historia bíblica nos dice que Esaú salió a cazar y regresó cansado.
Regresó cansado y regresó hambriento, hermanos. Y Jacob, que era bueno preparando comida, hermanos, dice el texto que él estaba preparando, ¿qué hizo? Un potaje, ¿verdad? Unas lentejas rojas así, ricas. ¿A quién le gustan las lentejas? A ver. Levante su mano sin vergüenza. O sea, que no tengan vergüenza, pues levante. A mí me gustan las lentejas. ¿Sí les gustan las lentejas? Con hambre, hermanos, las lentejas, ¿a qué sabrán? No, pues yo creo que saben como a carne, ¿no? Como a carne molida. Regresó hambriento, regresó cansado, y entonces el otro estaba en su punto, moviendo ahí el potaje, hermanos, así en una con una caldera ahí grande, ¿verdad? Una olla gigante, y él ahí moviéndole ahí. Hasta con su gorrito, yo creo, de cheve, su mandil y todo ahí. Y el otro viene cansado, hambriento, y le dice, dame de comer. ¿Y qué dice Jacob? Sí, carnal, siéntate, ahorita te sirvo. Le dijo, sí, ¿pero qué? Pero te la doy a cambio de tu primogenitura. ¿Qué te parece? ¿Y qué dijo Esaú? ¿Dónde firmo? Dámela, hombre, rápido, sí. ¿De qué me sirve? Yo aquí muriéndome de hambre. Esto no me va a salvar, esto no me va a ayudar en nada. Sale, es tuya. Se la dio, hermanos, por un plato de lentejas. Codiciosamente, hermanos, Jacob le dijo a su hermano, se aprovechó de su necesidad, se aprovechó de su hambre, se aprovechó del momento y le dijo, véndemela y te doy de comer. Y el otro se le hizo fácil al otro, hermanos, no tener en cuenta lo que estaba en juego, y le dijo, sí te la vendo, dame de comer. Tenía Esaú entonces, hermanos, una falta de sentido de los valores, y renunció a su primogenitura por un plato de lentejas. Cierto día, más adelante, cuando ya estaba por morir Isaac, que tenía que dar la bendición, le dijo a su hijo, ¿por qué no vas y me preparas algo rico? Quiero comer, porque era parte de un ritual, que fuera el otro a cazar, que trajera el alimento y que se lo pusiera enfrente, el padre comiera y entonces decretara una bendición sobre el primogénito. Le dice, prepárame algo, hijo. Vete a cazar un venadito, algo, y prepáramelo así rico para que yo pueda comer. ¿Podemos comer venado, hermanos? Bueno, bíblicamente sí, pero es caro. Hay que ir por acá, por el lado de los bosques de los venaditos, colita blanca, ¿no? ¿Cómo son? Venaditos felices, no sé qué. Sí, pero se fue a cazar, hermanos. Se fue a cazar, pero ¿sabe qué? Isaac prefería a Esaú, pero la Biblia dice que Rebeca, la madre, prefería a Jacob. Cuando ella escucha lo que iba a hacer Isaac, le dice, ven, Jacobito, ven para acá, Jacobito, ven. Tu padre dice que quiere dar la bendición, pero el texto es claro cuando dice que él ya había perdido la vista, que sus ojos se habían oscurecido por causa de la vejez, ya no distinguía, hermanos, la silueta, la presencia de las personas. Y entonces le dice, sabes que yo te voy a ayudar, entre los dos vamos a prepararle algo rico a tu padre y ve y dáselo. Dice, pero se nos fue Ricardo Esaú, pero él era el ejemplo para decir, hermanos, estaba velludísimo, hermanos. Esaú estaba velludísimo, pero Jacob era lampiño, hermanos. Nada por aquí, nada por allá. Él era lampiño. Y la escritura dice, hermanos, que él se puso la ropa de su hermano y se puso por acá sus pelitos y se acercó y le dijo, padre, aquí tengo la comida. Fíjense, estoy hablando del carácter y de la personalidad de Jacob. Se acerca y le dice, ¿quién eres tú? Dice, soy Esaú. Y dice él, a ver, acércate. A ver, acércate. ¿La ropa olía a quién? A Esaú. O sea, olía, hermanos,
¡Hombre! Porque él era cazador, acuérdese, o sea, su ropa, hermanos, estaba impregnada de su transpiración, hermanos, como hombre fiero, cazador. El otro, pues, ¿a qué olería? El otro, pues, a comidita, ¿no? Porque siempre estaba ahí en la casa y a ovejita, aceite de oliva y qué sé yo. Y dice, huele. Dice, ¿la voz es de quién? La voz es de Jacob, pero la ropa... A ver, déjame tocar tus bracitos, hijo. Dice que los tocó y estaban peluditos y dijo, sí es. Yo quiero que usted piense, ¿qué clase de hijo hace eso? ¿Qué clase de hijo hace eso, hermanos? Engañar a su padre anciano que ya no ve bien por una bendición. ¿Qué clase de hijo se presta a ese chantaje, a esa burla, hermanos? A ese engaño. Pues él lo hizo. Bendíceme ahora, Padre, aquí está la comida, pruébale, a ver. Y dice la Escritura que lo bendice Isaac. Pero con una bendición tremenda, hermanos. Tremenda, la que le tocaba al primogénito, se la dan a Jacob. Cuando Jacob sale de ahí y llega el otro y prepara su venado y todo, ¿verdad? Su comida, y llega con su padre, padre, aquí está la comida. Yo creo que ahí Isaac se quiso morir. ¿Quién eres tú? Soy Esaú. ¿Cómo eres Esaú? Entonces, ¿quién vino? Tu hermano me engañó. Tu hermano se burló de mí. Tu hermano se llevó tu bendición. Y dice el otro, hermanos, que tanto el texto en Génesis como en Hebreos dice que lloró, hermanos, amargamente Esaú, que procuró con lágrimas decir, bendíceme a mí también, que no nada más tienes una bendición, no tienes más, bendíceme a mí. Y le dijo, es que ya se la di a tu hermano. Está bien, tú serás el segundo. Entonces no me bendigas, Padre. Esa fue la bendición, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiempo atrás él había vendido su primogenitura. No la valoró. Se disfraza entonces, obtiene la bendición. Cuando Esaú se entera de esto, dice que le agarró un tal rencor a su hermano que dijo, llegará el día en que mi padre se muera y yo voy a matar a mi hermano. Cuando escucha a Rebeca, hermanos, le dice, no, ¿sabes qué? Vete, porque tu hermano ya supo lo que hicimos. Vete a casa de mi familia, ¿se acuerdan? Con Labán, a Padán Aram, vete para allá. Vete de refugiado allá, pide ayuda. Escapa de la ira de tu hermano. Y se va, hermanos, se va para allá. Pero en el camino, ¿qué cree? Dios se le aparece a través de un sueño. Él está ahí, hermanos, yendo hacia ese lugar y se duerme, y dice el texto que se le aparece el Señor en un sueño con una escalera y ángeles que subían y bajaban, hermanos. Cuando él despierta dice, ¡oh! Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Verdaderamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y después, ¿qué cree que hace? Hace un trueque. Le digo que era tremendo Jacob. Negocia con Dios. Hace ahí un business, pues. Si tú me acompañas, y si me llevas en paz, y si me guardas mi vida, y si me das trabajo, y si me das lo otro, entonces tú serás mi Dios. Y yo apartaré todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, yo apartaré el diezmo para ti. Trinquetero, ventajoso, convenenciero, hermanos. Cuando llega para allá, con su familiar, dice que ve a Raquel, se enamora de ella y le dice, yo quiero trabajar para ti, dame a tu hija. Sí, trabaja para mí 7 años, se encontró con otro igual, hermanos. ¿Ha oído usted ese dicho que el ladrón que roba al ladrón? Se la aplicaron a él, hermanos. Nadie puede ir por la vida haciendo cosas porque el Señor se la paga, se la cobra después.
Cuando llega para allá le dice, sí, trabaja por ella 7 años, ¿qué te parece? Sí, por supuesto. Año 1, año 2, año 3, año 4 y viéndola ahí de lejos y viéndola de lejos. A los 7 años, hermanos, su fiesta de bodas, ¡oh, sorpresa! Al otro día, ¿qué se cree que no era Raquel? Era Lea. Y algunos dicen, ay, ¿a poco no se dio cuenta? Mucho que hablar de ese texto, pero dejémoslo así. No se dio cuenta. Cuando va y le reclama, hermanos. Oye, ¿qué has hecho conmigo? Me traicionaste, te burlaste de mí, abusaste de mi confianza. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Yo que confié en ti. Y dice, ay, ¿cómo te explico? Le dice Labán. ¿Qué crees que aquí no es nuestra costumbre dar la menor? Se nos pasó ese detalle. 7 años no te pude, estuve a punto de decirte, pero nunca te lo dije. Se da primero la mayor y después la menor. Pues dame a la otra, sí, 7 años más. Pero el texto dice que la amaba tanto que se le hicieron pocos años. Pocos años. Ahora, no para ahí el asunto de Jacob, hermanos. Cuando Jacob está por irse de ese lugar, dice la escritura que él había prosperado mucho el trabajo de Labán, sus ganancias de Labán, sus propiedades de Labán, su rebaño de Labán. Y cuando está por irse, le dice, oye, me quiero. Y le dice, sí, está bien, pero no te vas a llevar nada, ¿eh? Dice, no, ¿sabes qué? Dame nada más aquellas ovejitas que estén manchaditas, que estén así pintitas. Y todas las demás te las quedas tú. ¿Qué te parece? Correcto. Trato hecho. Pues, ¿qué cree que hizo este tramposo de Jacob? ¿Se ha leído ese pasaje? ¿Qué hizo? Se llevó aparte el ganado de Labán, porque las manchaditas las había separado Labán. Dijo, déjame estas aquí. De aquí para adelante, todas las que salgan pintitas son para ti, de acuerdo a lo que platicamos. Correcto. Y dice que se alejó 3 días de distancia de los demás cuidadores del rebaño. Cuando está por allá, hermanos, dice que puso por ahí una ramita, que aquellas ovejas que eran las más fuertes, hermanos, las más robustas, veían esa ramita y ¿qué cree que tenían ovejitas pintas? En cambio, las que estaban así, feitas, defectuosas, sin lanita, esas son para Labán. Esas las ponía por allá aparte, hermanos. Cuando se hizo la cuenta, hermanos, no, pues vieron que pura oveja buena tenía Jacob. Y las más feitas y se las dio al otro. Tremendo Jacob, hermanos, tremendo Jacob. Cuando se viene, se traen hasta los ídolos de su padre. Entonces, de su suegro, ¿no? Raquel ahí, se los agarra, se los embolsa y vámonos, ¿no? Se los lleva. Bueno, cuando viene al encuentro con su hermano, ¿sabe qué hizo? Como sabía que su hermano lo quería matar, ¿sabe qué hizo? Mandó delegaciones, hermanos, con regalos, con cosas. Vayan, apacigüen la ira de mi hermano. Ahí adelántense, y ustedes llévenle esto, y ustedes llévenle el otro, y ustedes el otro. Y así empezó a organizar a su gente, hermanos. Después, como él había tenido hijos con Raquel, con Lea y con las criadas de ambas, mandó a las criadas con sus hijos. Vayan ustedes, chamacos, con su madre, adelante. Mandó a los criados, a la criada con sus hijitos adelante, hijos de Jacob. Y luego a la segunda criada también, usted para allá. Y luego a Lea, hermanos, a Lea y los suyos también para allá. Y hasta acá, la que amo con todo el corazón, Raquel, con José, aquí conmigo. Por si se los descabecha, que se sacie su ira y ya con él, ya cuando llegue aquí ya. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué clase de hombre le parece Jacob? Un hombre íntegro, un hombre de convicciones, un hombre honesto, un hombre... No, hermanos, era de lo peor. ¿Cómo entonces alguien podría decir, pues como era de lo peor, pues entonces era digno de haber sido elegido por Dios? Yo creo que ahí dejamos el análisis de la vida de Jacob, hermanos. Pero lo que refuerza
lo que estamos enseñando en esta hora es que Jacob fue elegido por Dios sin merecerlo. Jacob no merecía más que Esaú ser elegido por Dios. Porque ambos, hermanos, hacían cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Así como hoy, hermanos, el pecador decide flagrantemente darle la espalda a Dios y continuar en ese camino de maldad. Pero el que es llamado, el que es amado por Dios, ese recibe un impulso en su interior para venir a los pies del Señor. El Señor lo atrae. El Señor lo llama, el Señor lo atrae hacia sí mismo con una fuerza superior que la persona no se puede resistir, hermanos. Dios decide salvar a esos hombres. Y para la mente de Pablo, hermanos, no hay duda respecto a la salvación. Dios predestina, Dios llama, Dios elige a los que han de ser salvos, a fin de que sean justificados en la sangre de Cristo y al final de los tiempos, hermanos, sean glorificados. Aquí en Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esaú, aunque procuró después, hermanos, entre comillas, arrepentido con lágrimas, ser bendecido, no fue bendecido. El Señor declara su amor por Jacob desde el principio, hermanos, cuando ni Jacob ni Esaú habían hecho nada. Fíjese lo que dice en Romanos 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido. Fíjese bien. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ambos estaban todavía en el vientre de su madre, hermanos. Y ya desde ese momento, Dios había revelado que el mayor serviría al menor. No habían hecho nada aún, hermanos. Ni bueno, ni malo. Pero dice el texto que en el vientre de Rebeca había una lucha. Y el Señor le reveló, hay dos que están luchando en tu vientre. Pero ¿sabes qué? El mayor servirá al menor. No habían hecho, no habían ni nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Ojo con esto, hermanos, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No tuvo nada que ver con la vida de Jacob el que Dios lo haya amado a él. No tuvo nada que ver, no había hecho él ni bueno ni malo, hermanos, como para que Dios lo hubiese elegido antes. Pero ya desde la eternidad Dios había decretado su amor, hermanos, por Jacob. Y mi deber es presentar la palabra de Dios lo más clara que yo pueda, aunque con mi imperfección no pueda de manera plena compartirla, hermanos. Pero la Biblia dice que el hombre jamás tendrá la mente de Dios para comprender o tratar de encajonar o encasillar la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, se declara lo siguiente, hermanos, acerca de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo entiende usted eso, hermano? Que Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció, nos llamó con llamamiento santo. Él nos salvó. Esto es, hermanos, algo impresionante. Aunque algunos sugieran, hermanos, que la elección de Dios está basada en el conocimiento previo de Dios, como de una película diciendo, no sé en qué año fue su conversión, hermano o hermana. Pero algunos piensan, Dios ya sabía que en el año 2016 yo creería en Él, por eso me eligió. No es así. No es así. Primera de Pedro 1:2 dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios.
Y ciertamente, hermanos, uno de los significados es conocimiento previo de todas las cosas. Pero también, hermanos, es en una relación íntima y profunda de amor anticipado. Eso significa también el conocimiento previo de Dios, una relación profunda, íntima, anticipada. Si no fuera así, hermanos, si no fuera así, entonces Dios no hubiese sabido que Adán pecaría y que se necesitaría un sacrificio. Pero si usted nota, hermanos, Pedro mismo es el que declara que Jesucristo es como ese cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que Dios está en control de todas las cosas, hermanos. Y ya había preparado al Señor un plan de salvación para todos nosotros. No fue un plan B, ni fue algo que surgiera de imprevisto, hermanos. Ya Dios había preparado todo desde antes. Y alguno dirá, bueno, pues que eso no me parece justo, que Dios elija a unos y a otros no. Pero Dios no tiene por qué acomodarse a nuestra idea de justicia, hermanos. Si fuera por justicia, usted y yo estuviéramos destruidos. Si fuera por justicia, hermanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si alguien dice, Señor, yo quiero que tú seas justo, destruido. Eso es justicia, hermanos. Si nosotros dijéramos, no, es que Dios es injusto, no. Que Dios nos trate con justicia, destrucción total, hermanos. De todos nosotros. Empezando por mí. Si yo le digo al Señor, Señor, trátame con tu justicia, el Señor dice, sí. Destruido, porque yo estoy airado todos los días contra el impío. Mía es la venganza, yo pagaré. El día del Señor es grande, es terrible. El día de su venganza y destrucción, hermanos. Si yo le digo al Señor, no, es que eso no me parece justo, entonces el Señor diría, ¿qué es para ti justo? Porque mi justicia es totalmente oposición del pecado. La justicia de Dios se manifiesta, hermanos, en condenación para los pecadores. Y Pablo, hermanos, anticipándose esa pregunta, regresamos a Romanos 9. Pablo, anticipándose a esa pregunta en quienes recibían esta carta, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque Pablo sabía que para más de uno le iba a causar conflicto entender esta porción. ¿Qué pues diremos? Esa frase, ¿qué pues diremos? Se repite 6 veces en la carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y en el lenguaje, hermanos, lo que está diciendo Pablo es jamás. Que esa idea perezca. Es un sentido similar como cuando aquel mago le dijo a Pedro, ¿cuánto por el Espíritu Santo? Yo quiero ese poder. Y dijo, tu dinero perezca contigo. Jamás existe ese pensamiento en ti. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, ¿que Dios es injusto? Jamás. Que no permanezca en ti ese pensamiento, la sola idea es una insensatez. ¿Es Dios injusto? No. Se le dijo, el mayor servirá al menor, verso 12, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de todo el mundo. Así le dijo, hermanos. Tendré misericordia de todo el mundo. No dice así. No dice así. El texto dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Qué te parece? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no está obligado a tener misericordia por nadie, hermanos. Si Dios estuviera obligado, entonces no sería Dios. Sería manipulable. La idea de la idolatría es esa, hacer dioses de barro, de madera, de yeso, de metal, para que sean manipulables. Pero Dios no es manipulable, hermanos. Dios es Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, hermanos. Por eso es Dios.
¿Qué pues diremos? Entonces, ¿Dios es injusto? No. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No tiene nada que ver con nosotros, hermanos. No depende de lo que un hombre haga o deje de hacer. Como hemos demostrado, Jacob no fue elegido por sus virtudes o porque fuese un ejemplo a seguir, hermanos. No, Jacob fue elegido como un acto soberano de parte de Dios. Como dice 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, todo aquel que viene a Él, dice el Señor, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú, hermano, hermana que me escuchas, has venido al Señor en rendición total, ten por seguro, ciertísimamente, que no serás echado fuera. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Yo tengo que morir, dijo el Señor, para atraerlos a todos a mí mismo. Para atraerlos. Nosotros predicamos el amor de Dios, predicamos también el juicio de Dios y dejamos que Dios sea el que haga la obra en las personas. Pero si viene, era llamado por Dios. Jacob no era mejor que Esaú, hermanos, y usted y yo no fuimos elegidos por ser mejores que nadie. Fuimos elegidos porque Dios quiso elegirnos, y yo doy gloria a Dios por eso, porque Dios quiso elegirnos, porque pudiendo haber elegido a otros hermanos, nos eligió a nosotros. Gloria a Dios. Porque en su misericordia, hermanos, sin estar obligado a amarme, a recibirme, a llamarme, lo hizo por el puro afecto de su voluntad, hermanos. ¿Cómo no he de vivir yo enteramente agradecido? ¿Cómo no he de vivir yo con una deuda, hermanos, tan grande en el corazón que decida yo darle mi vida por completo, hermanos, respondiendo a su llamado? Ahora quiero terminar leyéndole estos pasajes a los que me he referido. Y voy a dejar pendiente la siguiente lección que tiene que ver con el faraón, que está contenido aquí en Romanos 9. Voy a leer el verso 11 al 13, pero no lo voy a leer en la Reina Valera, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuche con atención. Hablando de Jacob y Esaú, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Creo que no puedo explicarlo mejor. Dios tiene un derecho de llamar a quien Él quiere escoger de acuerdo a su propósito, sin tomar en cuenta lo que haya hecho. Piense en usted mismo. ¿Qué clase de vida tenía usted antes de ser atraído por Dios? ¿Acaso era usted mejor que sus hermanos, que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo, de escuela? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero de verdad, hermanos, gloria a Dios por sus bondades. Oh bondad tan infinita, dice ese canto precioso, hacia el mundo pecador, refiriéndose a cada persona. Gloria a Dios, hermanos, por nuestra elección. Porque todo inició en Él, todo continúa en Él y todo será consumado en Él. Y cuando entremos a la parte de la fidelidad, hablaremos de todo eso. Pero nunca, hermanos, pensemos que nuestro llamado, que nuestra elección tuvo que ver con nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro renombre, con nuestra reputación, con nuestras acciones. Jamás. Pero si estamos aquí, pues bendigamos el nombre del Señor. Compartamos el evangelio, hermanos, a toda criatura. Esa es nuestra encomienda. Y si Dios los tiene destinados, téngalo por seguro, llegarán a los pies de Cristo. Pero que seamos nosotros instrumentos para la gloria de Dios al compartir el mensaje.
de salvación, por si Dios quisiera que ellos también fuesen salvos. Amén.